Puntos importantes que tenemos que analizar. Primero, la base de la transición energética es poder pasar de una matriz hidrotérmica a una matriz renovable. Aunque cuando hablamos de hidrotérmica, pues la parte de hidro, si hablamos de PCHs, las consideramos fuentes no convencionales de energía, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos ya de plantas de generación hidroeléctricas con embalse, ya estas por el almacenamiento del agua no son consideradas como fuentes no convencionales de energía. Segundo punto importante, disponer de la suficiente infraestructura en líneas de transmisión y subestaciones. Como conocemos hoy el día el país tiene un déficit en infraestructura eléctrica bastante fuerte. Hay proyectos de generación, pues al menos radicados ante la UDME, pero lo que no tenemos es la suficiente infraestructura eléctrica para poder despachar esta generación. Si no tenemos una coordinación entre la planeación de la generación con la planeación de la expansión de la transmisión, vamos a tener generación atrapada. Y esa generación atrapada, con el tiempo, se va a traducir en demanda no atendida, que es lo peor que puede pasar en un país, ¿cierto? Y el tercer punto, lograr estabilidad y confiabilidad del sistema cuando ya las fuentes no convencionales de energía renovable estén en una capacidad instalada mucho más alta de la que tenemos hoy en día en el país. ¿Cuál es el contexto de la transición acá en Colombia? Primer punto, debemos tener una sustitución paulatina y controlada de las fuentes no convencionales de energía, ¿cierto? Queremos llegar a tener mucha energía renovable. Queremos que el país se llene, por decirlo de una manera, de muchas plantas solares, de muchas plantas eólicas, pero tenemos que hacer un crecimiento responsable. ¿Por qué? Porque la transición tiene que ir acompañada de la estabilidad y confiabilidad del sistema, ¿cierto? Segundo punto, este me parece que es lo que más nos está afectando hoy en día. Tenemos un marco regulatorio, un marco técnico, normativo, político, demasiado débil acá en Colombia hoy en día. ¿Por qué se está dando eso? Simplemente porque las instituciones gubernamentales no se están poniendo de acuerdo para tener una transición que sea basada en criterios técnicos y no en populismo, ¿cierto? Que creo que es lo más importante que nosotros debemos tener acá. Como ingenieros o como personas profesionales que estamos trabajando en el sector de energía, nosotros debemos propender porque todos estos cambios sean basados en criterios técnicos, no en criterios políticos, no en ideologías ni nada por el estilo, solamente en criterios técnicos como tal. En proyectos renovables a hoy tenemos más de 2 gigas proyectados. ¿Y cuáles son las brechas críticas que tenemos hoy en día? La planificación versus la ejecución. Hoy en día Colombia tiene un retraso, si los números no me fallan, en planes de generación de más de 2 años, llegando casi a 3 años, y en planes de expansión alrededor de 5 a 7 años más o menos, ¿cierto? Es decir, que estamos muy quedados en el tiempo con estos proyectos. Puntos importantes a considerar. La pandemia afectó mucho los proyectos, ¿cierto? Porque no se pudieron ejecutar. Los cambios regulatorios, cuando llegó la 075, que fue con muy buena intención, también ha frenado muchos proyectos. Los 450.000 cambios que hemos tenido en los últimos 2 meses en la CREC, en la UDME, etcétera, etcétera, también ha frenado todo este tema como tal. Esta es una información que brindó la Asociación SER Colombia, donde podemos ver la cantidad de megavatios que tenemos en operación y en construcción proyectados a 2025. El mapa nos muestra la diversificación de las zonas en Colombia, donde el potencial solar es mucho más grande. Como ustedes ven, costa atlántica, lógicamente, Guajira tenemos por acá 32 megas, que no sé si se conectarán o no, no sabemos por el tema social. La zona centro del país también maneja muchos proyectos solares porque son las zonas donde uno que identifica mejor potencial de recurso solar y eólico y adicionalmente donde tenemos la infraestructura un poco más robusta, ¿cierto? Y donde los operadores de red son un poco más flexibles al momento de negociar con ellos la conexión de nuestros proyectos. En total, el país tiene 2.550 megavatios solamente en renovables en estos momentos, especialmente
en solar. ¿Cuál es el principal problema que tenemos para no poder proyectar más potencia? Si nos enfocamos en esta zona, especialmente La Guajira, el tema de consultas previas, el tema de manejo de comunidades, está siendo para mí el principal reto técnico que estamos teniendo hoy en Colombia para la expansión, ¿cierto? Hay inversión, hay hasta aún, a pesar de confianza en el país para invertir en este tipo de proyectos, pero lo que no hay es cómo controlar estas comunidades, ¿cierto? El manejo social no nos deja invertir, el manejo social no nos deja construir. Si hemos visto las noticias en los últimos meses, la mayoría de grandes proyectos que estaban en La Guajira han sido abandonados y las empresas que los estaban ejecutando se están yendo del país porque no tienen una seguridad jurídica, legal ni regulatoria que les garantice que van a poder llevar a cabo sus proyectos, que los van a construir de manera efectiva, que van a llegar a cumplir la fecha de puesta en operación y que si llegan a construirlo los dejen operar, que no les hagan plantones a cada rato allá a la comunidad exigiendo cosas que ellos no van a poder cumplir y de esta manera les paren la producción, les hasta hagan atentados contra las plantas, bueno, una cantidad de cosas que pueden pasar. Cuellos de botella en conexión. ¿Qué es lo que más se presenta en el país? Listo. La asignación de puntos de conexión, que para mí fue uno de los errores de la 075, que se la quitó a los operadores de red, se la entregó a la UDME. Al centralizar este proceso, la UDME colapsó, como finalmente pues colapsó, ¿cierto? Por eso hoy tenemos 2-3 años de retraso en la asignación de puntos de conexión. La UDME no puede con esto. Una de las propuestas que yo traigo aquí es, hagamos una modificación a la 075 para que sean los operadores de red los que vuelvan a asignar los puntos de conexión, para que ellos mismos se encarguen de ese plan de expansión en generación que permita ser más ágiles y que ellos mismos, con base en estos puntos asignados, diagramen sus planes de expansión. Estoy seguro que si eso vuelve a manos de los operadores de red, vamos a mejorar mucho el tema de la asignación de los puntos de conexión, manteniendo las otras condiciones, como las garantías de $10 por kilovatio. Porque antes, cuando era un solo dólar por kilovatio, pues había mucho especulador del mercado que cogía y cogía puntos y nunca los utilizaba y quedaban proyectos ahí frenados. Licencias ambientales. Cada corporación, ustedes saben que es autónoma, y al ser autónoma casi que se inventa sus propias reglas, ¿cierto? Eso hace que uno no sepa bajo qué reglas tiene que jugar, ¿cierto? Porque van a haber algunas corporaciones que te van a exigir ABC, pero otras te van a exigir A, B, C, D, E, F, X, ¿cierto? Entonces ahí también no hay una estandarización de procesos que nos permita que nosotros podamos hacer una especie de checklist de erradicación de estudios de impacto ambiental y de cumplimiento de requisitos de cada una de las corporaciones. Está la opción de que si son proyectos mayores de 50 megas, vamos a la ANLA, pero ahí uno no sabe qué es peor, si entenderse con la ANLA o entenderse con la corporación, ¿cierto? Ahí empieza a fallar uno. Consultas previas. Yo creo que para todos los que estamos acá, cuando hablamos de consultas previas, nos da lo que le daba al Chavo, que era la garrotera, ¿cierto? Ese es el peor temor al que nos enfrentamos hoy en día. Porque cuando nosotros nos dicen consultas previas, es básicamente acceda a todo lo que la comunidad le está pidiendo sin importar cuánto le cueste y usted haga su proyecto si le alcanza la plata después de cumplir a la comunidad todo lo que le están exigiendo. Personalmente, cuando yo llego a un proyecto que tiene consulta previa, es una red flag gigante que yo de una vez salgo corriendo de ese proyecto. ¿Por qué? Porque la misma condición de la consulta previa está haciendo que nosotros perdamos la posibilidad de tener un mejor control a nivel social en la ejecución de los proyectos como tal. Demoras en la adjudicación de puntos de conexión, terrible, ¿cierto? 2-3 años de retrasos, ventanilla única cerrada en estos momentos, posiblemente la vuelvan a abrir en marzo del próximo año, como posiblemente la abran en marzo del 27. Aún no hay una seguridad al respecto. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos momentos la UDME está analizando proyectos que se radicaron en el 22 y algunos que se radicaron en el 23. Por lo tanto, tenemos esta cola de 2-3 años de proyectos sin asignar. Y la más preocupante,
Incertidumbre en la seguridad jurídica y estabilidad del país, especialmente a nivel político, por la inestabilidad que se tiene en los ministerios, en la CREG, en la UNME, cambios a cada rato de altos funcionarios o asignación de funcionarios que no tienen las competencias ideales para manejar este tipo de empresas y tomar este tipo de decisiones. Eso fue una encuesta que hizo Ser Colombia a los promotores, a cierta cantidad de promotores que están queriendo hacer proyectos e invertir en el país. Y estos son como los factores que en mayor o menor medida dieron para poder habilitar los proyectos, para poder conectar los proyectos. El primero, celeridad en trámites y permisos. Eso es lo que nos está frenando más ahora. El segundo punto, acceso a la red, puntos de conexión, que casi que viene ligado con esto, ¿cierto? Estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas. O sea, no la hay en estos momentos. ¿Qué necesita uno para hacer un proyecto? Estas tres primeras. Sin estas tres primeras no hay proyecto. Y las tres tienen que jugar al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque si esto se queda, aquí no va a haber deseo de invertir, ¿cierto? Que haya un ambiente político favorable, que para nadie es un secreto, no lo hay en estos momentos, sin importar políticamente cómo seamos, pero no lo hay, porque el inversionista extranjero, que es el que trae la plata para construir los proyectos, no está confiando en las políticas públicas del país. Ajuste regulatorio, los cambian cada 2 semanas y contradiciendo las mismas políticas que tienen los entes gubernamentales. Marco tributario atractivo, es un punto muy importante, pero digamos que es lo que está más aterrizado en estos momentos. Pero como la UNME quería colocar otro problema, dijo, no, venga, para la 1715 también le voy a poner una ventana. Y ahorita no se pueden radicar solicitudes para acceder a los certificados de beneficios tributarios. Toca esperar hasta agosto. Y en agosto se van a represar 10.000 solicitudes que van a responder por allá en junio del año entrante. Entonces, cambio de año fiscal, no vamos a poder facturar, después a pelear con la DIAN para que nos devuelvan el IVA y para obtener el certificado de beneficio tributario, y el modelo financiero se nos va a mover porque ya no vamos a poder aprovechar declaración de impuestos del 26 sino del 27. Entonces todo se nos empieza a mover y a dilatar. Capacidad en la ampliación de infraestructura. Esto va a llegar un momento en que se suba en los requisitos. Oferta de financiación. Hay muchos bancos e inversionistas extranjeros que tienen la capacidad para invertir. Conflictos sociales, yo lo subiría. Y consulta previa, yo también lo subiría, ¿cierto? Porque están siendo los factores que nos están dejando por fuera en estos momentos, las famosas red flag. Pero este es un análisis de percepción de todos los inversionistas. Y yo creo que debemos prestarle mucha atención a este tema para que tengamos claridad sobre lo que necesitamos trabajar y unirnos como actores del sector energético para que nuestros proyectos lleguen a buen puerto. Retos técnicos. ¿Qué tenemos de características en Colombia para la parte de transmisión? Las zonas con mejor recurso solar eólico tienen cero infraestructura eléctrica. Caso puntual, La Guajira, ¿cierto? La Guajira tiene un potencial eólico que sería capaz de alimentar todo el país, solamente con plantas eólicas que instaláramos en La Guajira. Pero para eso necesitamos interconectar La Guajira. ¿Qué proyecto tenemos ahorita? Colectora. ¿Cuántos problemas ha tenido Colectora? Cientos de problemas que no permiten esta interconexión como tal. Demoras de hasta 7 años en las conexiones para los proyectos de infraestructura, porque la UNME cada 6 meses saca un plan de expansión diferente y contradictorio al anterior. Entonces enreda todo el tema de planeación operativa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Necesidad de planificación anticipada y coordinada. No lo estamos teniendo. ¿Por qué? Porque las solicitudes están centralizadas, pero la planeación está descentralizada. Entonces no se están poniendo de acuerdo los que planean la conexión con los que planean la expansión. Y eso hace que no se hable en el mismo idioma en necesidades energéticas para el país y en necesidades de infraestructura eléctrica. Y cuellos de botella en los sistemas de transmisión regional y nacional. Esto va desde el punto de vista tanto de planeación de construcción como de la operación de las infraestructuras ya existentes. Hemos visto muchas veces en los despachos de generación de energía
problemas porque en el despacho ideal, que es cuando simplemente determinamos cuánta energía tiene para brindar cada una de las plantas de generación, tenemos cierta cantidad de energía, pero cuando miramos las restricciones operativas por líneas y subestaciones, se cae mucho la disponibilidad de generación y ahí es donde el país tiene que recurrir a generación más costosa, en lugares más apartados o con tecnologías más costosas que hacen que el precio de bolsa se dispare y que hacen pues, que el costo para el usuario final también sea mucho más alto. En subestaciones, exactamente el mismo problema. Así como necesitamos líneas, necesitamos subestaciones en las regiones con alto recurso solar y eólico. Licenciamiento y consultas previas también nos está afectando mucho en las subestaciones, sobre todo por el alquiler o la compra de los terrenos que necesitamos para la construcción de estas subestaciones como tal. Y sobre todo porque estas subestaciones generalmente van a ser construidas en zonas de alta ocupación de comunidades étnicas, minorías, etcétera, etcétera, que siempre nos conllevan a consulta previa. Y el proceso de consulta previa mínimo nos retrasa un año los proyectos, según estadísticas que hemos estado revisando en el sector. Esta parte me parece súper importante. Coordinación interinstitucional para sincronizar la expansión de red y la generación. Lo mencioné hace unos minutos. No se está poniendo de acuerdo el que planea la generación con el que planea la expansión de la transmisión. No se hablan, se caen mal, yo no sé qué pasa, ¿cierto? Pero no están llegando a consensos. No hay una verdadera sintonía entre lo que tenemos de necesidades de generación con lo que tenemos de necesidades de transmisión y montaje de subestaciones como tal. Y uno de los aspectos importantes, tecnologías que nos permitan reemplazar, por lo menos de manera momentánea, las necesidades de expansión, como el uso de compensadores síncronos o almacenamiento a gran escala para compensación, ¿cierto? Sobre todo para nivel de tensión, para compensar el nivel de tensión como tal. Esto va a hacer que nosotros tratemos de migrar nuestras necesidades de inversión, no a construir redes y subestaciones de manera exponencial, sino a innovar en recursos tecnológicos que nos permitan aprovechar la infraestructura existente y de esa manera optimizar el uso de nuestra infraestructura como tal. Soy amigo de los compensadores síncronos, soy amigo del almacenamiento de batería a gran escala, pero para el uno y para el otro necesitamos una robustez regulatoria que nos brinde la certeza que podemos hacer las distintas inversiones y que vamos a ser retribuidos de una manera clara que nos permita un buen retorno de la inversión y una buena TIR en la inversión que estamos teniendo. Integración con fuentes convencionales, pues esto creo que se habla un poco solito. El respaldo que dan las hidroeléctricas y las térmicas es vital. Todos somos conocedores de lo que pasó en España, ese apagón. Digamos que fue coincidencia que el apagón se dio cuando la mayor fuente de generación era la renovable. Estábamos creo que cercano al 60% de renovables. Y aquí estamos promoviendo las renovables, pero sin eliminar la confiabilidad del sistema. ¿Qué me da la confiabilidad a mí? La parte hidroeléctrica, la parte térmica, es decir, la parte sincrónica, es lo que nos da la confiabilidad a nosotros. Sí, no tenemos un respaldo siempre para garantizar que en el momento en que la renovable falle por X o Y motivo, especialmente por la indisponibilidad del recurso natural, ya sea que caigan los vientos, caiga la radiación, etcétera, etcétera, debemos tener estas fuentes como respaldo siempre. Así estén apagadas, pero que tengan tecnología de Black Start para que permitan un encendido rápido ante una falla, hagamos la compensación y que sean muy bien remuneradas. ¿Por qué? Muchos dirán, pues es que esas plantas mantenerlas es muy costoso, pero nunca va a ser más costoso que un apagón, que un blackout o que un racionamiento, ¿cierto? Operación coordinada que permita una transición segura y confiable, planeación operativa que me permita crecimiento no tan exponencial, sino más bien lineal de las fuentes de generación y manteniendo el respaldo como tal. Flexibilizar el despacho de generación convencional. Esto es algo que tenemos que trabajar mucho en el país, que nuestro despacho de generación sea más coordinado, más flexible y que no se tengan tantas exigencias que a veces hacen más costosa e inviable la generación convencional como tal. Esta parte es súper importante.
La integración necesita unos esquemas de regulación y tarifación nuevos que permitan hacer inversiones más rentables, pero precios más competitivos. Porque finalmente, ¿qué no queremos afectar? Al usuario final, ¿cierto? Y también está muy mal lo que está pasando, que están satanizando a los generadores y echándole la culpa por el precio de la energía cuando no es así, ¿cierto? Ya para ir cerrando un poco el tema, uno de los aspectos importantes que tenemos siempre que analizar es la intermitencia y la estabilidad del sistema. Cuando nosotros contamos con generación variable, como es la eólica, la solar, ¿qué es lo que nosotros necesitamos siempre? Almacenamiento a gran escala, como lo hablamos ahorita, una flexibilidad operativa que me permita tener plantas de respaldo con Blackstar y mayor digitalización que me permita mejores monitoreos y control remota en tiempo real. El requisito de estabilidad. Antes, todo el parque de generación era con fuentes síncronas. Ahí tenemos un ejemplito. Esto es una turbina para una hidroeléctrica, compensadores, generadores síncronos, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos los convertidores o inversores, que son los que nos permiten trabajar con todo el tema de solar y eólica. Aquí muy rápido, lo que antes teníamos que mantener para estabilidad. Estabilidad de tensión, estabilidad de frecuencia y estabilidad angular. Esos tres simplemente se controlaban con el esquema de los generadores, sin importar cuál fuera su fuente, si fuera hidroeléctrica, térmica, ciclo combinado, etcétera, ¿cierto? Pero ya hoy se sumaron estos otros 4 elementos: la estabilidad impulsada por convertidores, la estabilidad por resonancia, inestabilidad rápida por convertidores, inestabilidad lenta por convertidores, ¿cierto? Esto quiere decir que ya, hoy en día, estos 3 primeros elementos siguen hablando entre ellos, y estos 4 elementos hablan entre ellos, pero al parecer este grupo de 3 no se habla con este grupo de 4, o se hablan en diferente idioma y no se están entendiendo bien para la estabilidad y compensación del sistema. ¿Cuál es el reto tecnológico? Que logremos estabilidad por fuentes variables, pero con respaldo por fuentes convencionales como tal, manteniendo siempre los controles de tensión y de frecuencia en el sistema, que es realmente lo que nos permite que nosotros mantengamos la continuidad del suministro de energía. Oportunidades técnicas: almacenamiento a gran escala, digitalización de activos, flexibilidad de la demanda. Súper importante la flexibilidad. ¿Por qué? Porque la flexibilidad nos permite tener los usuarios desconectables de manera voluntaria, que generalmente son grandes consumidores que tienen la potestad ante un potencial evento de racionamiento que se desconectan de manera voluntaria, pero ¿bajo qué argumento? ¿Bajo qué propósito? Pues que por lo menos tengan una compensación monetaria o de algún tipo regulatorio por haberse desconectado voluntariamente. Estos mecanismos de demanda desconectada voluntaria sirven mucho para la planeación operativa y para minimizar las cargas despachadas, la generación despachada, ¿cierto? Y no sobrecargar tanto las redes y permitir que aquellos que tengan ese mecanismo de demanda desconectada voluntaria tengan acceso a muchos beneficios tributarios que les incentive mantener ese esquema como tal. Y eso permite adicionalmente pues, que nosotros disminuyamos el riesgo de un apagón ante eventos como el Niño, que ahorita estamos en un invierno terrible, pero se prevé que en unos 2 meses venga un Niño bastante terrible también. Para finalizar, llamado a la acción para no sufrir tanto con la transición energética. Coordinación institucional, EXEM, UDME, Ministerio de Minas y Energía. Priorizar viabilidad técnica, aquellos proyectos que sean más rentables desde el punto de vista técnico y financiero son los que deben priorizarse al momento de su aprobación y no por orden de llegada como está sucediendo en estos momentos. Formación del talento humano. Los ingenieros electricistas nos estamos acabando en el país, ya acabamos los viejitos, los de mayores de 40. El resto ya, por lo menos en Medellín, en la UPB, no se presentaron ingenieros en el último año a estudiar ingeniería eléctrica. En la mayoría de facultades de ingeniería eléctrica del país se están presentando por semestre 5 o 10, toca admitirlos a todos, ¿cierto? Cuando yo estudié, nos presentamos 500, pasábamos 50, más peleado, más bonito el tema, ¿cierto?
Entonces, no se está queriendo prepararse, porque la mayoría quiere ser influencers o youtubers, en estos temas técnicos, y el día de mañana no vamos a tener ni siquiera con inteligencia artificial cómo solucionar muchos temas de los que nos estamos enfrentando. Y finalmente esta frasecita que les traigo para ustedes: la transición no es solamente un cambio de fuente, es un rediseño del sistema, que tiene que ajustarse a las características de las nuevas tecnologías y a las características de la nueva demanda que se está teniendo como tal.